Amén. Bendiciones, querido pueblo de Dios. Qué bendición que estés ahí cada día, cada miércoles, ¿verdad? Conectado. Es una bendición estar aquí, ¿verdad, amor? Amén, amén. Estar aquí para aprender principios de Dios. Y Amén. Hoy vamos a enseñarte principios de Dios que nos han bendecido nuestra vida también. Seguro que va a bendecir tu vida. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a cada uno. Amén. Y hoy vamos a enseñar una preciosa enseñanza que se llama liberación. Los pastores Daniel y Sloan estuvieron dando la primera parte de la segunda parte, ¿no? Sí. Liberación. Hoy continuamos con la segunda parte de liberación. Amén. Y estate con mucha expectativa porque vamos a aprender muchas cosas impresionantes este día. Pero antes de todo vamos a orar, ¿no? Amén, amén. Que Dios te bendiga, querido pueblo de Dios. Qué bendición, como decía mi esposa, poder estar aquí y aprender principios del cielo, aleluya, que son los que nos llenan de vida, ¿verdad? Y los que restauran nuestra vida. Por eso yo te pido que cierres tus ojos ahí, Santo Dios, y nos acompañes en esta oración. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, precioso Espíritu Santo, maravilloso Dios, en esta hermosa tarde, Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra nos enseña que debemos de meditar de día y de noche, Señor, en ella, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra nos enriquece espiritualmente, Señor, nos enriquece en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y nos hace, Señor, tener una vida llena de éxito, llena de conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús, ya que tu palabra nos enseña, Señor, que es la armadura que tú nos das, Señor, para poder contraatacar, Señor, Santo Dios, aleluya, los dardos del diablo, Señor. Gracias por lo que vamos a aprender. Bendice a tu pueblo, Señor, a cada hermano, a cada hermana que está ahí conectado a través de las redes sociales, Señor. Bendecimos a esos hermanos que nos miran de lejos, de Perú, de Ecuador, etcétera, etcétera, de todas las ciudades de España, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Amén. Y seguimos, mi amor, qué bonito, porque esta enseñanza es muy profunda. El tema de liberación tiene mucha profundidad y es importante, querido hermano, que tú y yo lo entendamos, aleluya. Entonces, mi amor, vamos a dar continuación a lo que es la enseñanza de liberación, parte 2. Amén. Pero antes de todo vamos a recordar lo que nos enseñaba un poco, una pequeña introducción de lo que nos enseñaban los pastores Daniel y Sloan. Ellos nos enseñaban que no hay que darle lugar al diablo, ¿no? Cuando le damos lugar al diablo es cuando abrimos una puerta al diablo, ¿no? Y siempre es para hacernos daño, ¿no? Entonces la palabra nos dice que los hermanos de José dieron lugar al diablo, ¿no? Y estaban ahí en Egipto, ¿no? Como esclavos, porque ellos sembraron una semilla de esclavitud. Los hermanos de José. Los hermanos de José, ¿verdad? Entonces, qué importante no es darle lugar al diablo, ¿no? En nuestra vida, porque lo vamos a pasar mal nosotros y nuestras generaciones, los que vienen atrás de nosotros. Así es. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y el Hijo de Dios tiene que entender, como dice el pastor en esta enseñanza, ¿no? Que Dios nos quiere librar del pecado y de sus consecuencias. Esto vamos a aprender hoy también. Vamos a aprender que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es librarnos del pecado y de sus consecuencias, porque cuando pecamos hay consecuencias, ¿no? ¿Verdad? Hay consecuencias. Cuando hacemos las cosas mal, hay consecuencias y Dios nos quiere librar de todo eso, ¿verdad? Entonces... Así es. ¿Por qué razón? Porque el pecado lo único que va a hacer en tu vida y en mi vida, querido hermano, es traer sufrimiento a tu vida y a tu generación. Es que tenemos un claro ejemplo. Cuando José fue vendido como esclavo, estuvieron ahí, luego estuvieron 400 años esclavos en Egipto. Imagínate la consecuencia terrible, ¿no? Pero la esperanza para ti y para mí es entender de que realmente Dios convierte la maldición, ¿verdad?, en bendición. Pero es importante que entendamos que no debemos de sembrar para la carne, no debemos de poner esa semilla de esclavitud para que nuestra descendencia no reciba maldición, porque si tú y yo sembramos para el Espíritu, la Biblia es clara y lo que vamos a recibir es vida, y vida en abundancia y mucha bendición del cielo. Entonces, mi amor, diciendo esto, vamos a ir al primer corte de la enseñanza, querido hermano. Presta mucha atención, aleluya, porque te va a bendecir. Adelante, compañero, por favor. Ahora, el Señor también te quiere librar de las consecuencias del pecado, y no solamente del pecado tuyo, sino de las consecuencias del pecado de tus padres, de la consecuencia del pecado de tus abuelos, de la consecuencia del pecado de tus bisabuelos.
de las consecuencias del pecado de tus antepasados. Voy a hablar un poquito de lo que la Biblia nos habla sobre los espíritus inmundos. Es decir, los espíritus inmundos están ligados siempre al pecado. La Biblia dice que hay espíritus inmundos de enfermedad. Nadie quiere tener un espíritu inmundo de enfermedad, ¿verdad? No conozco a nadie que quisiera tener un espíritu inmundo de enfermedad. La Biblia habla de cuerpos, de personas que tenían espíritus inmundos de enfermedad. Esto quiere decir que el espíritu produce la enfermedad. La Biblia habla de géneros de espíritus, es decir, hay espíritus inmundos, con minúscula estoy hablando, espíritus con minúscula, que se especializan tanto en enfermedades como en pecados. Entonces, los espíritus de enfermedad, según la Escritura, producen enfermedades en las personas, y cuando Jesús se encuentra con esas personas, al echar al espíritu inmundo, la persona queda sana inmediatamente. Esos son espíritus inmundos de enfermedad, que pueden venir generacionalmente. Yo creo que todo lo que son enfermedades genéticas hereditarias son enfermedades que tienen que ver con espíritus de enfermedad. Son cosas profundas. Esto no son cosas científicas, ¿no? Que puedas decir 2 y 2, 4, 4 y 4, 8. Pero la genética del ser humano está afectada por el diablo desde el huerto del Edén, ¿verdad? Todas las enfermedades, todo lo que lleva a la consecuencia del pecado, y por eso está lo que es la herencia espiritual. Es decir, hay una persona que puede tener tendencia a ciertas enfermedades, y los hijos también pueden tener tendencia a esas enfermedades, y los nietos también pueden tener tendencia a esas enfermedades. ¿Y qué es lo que uno debe hacer? Uno tiene que entender eso y empezar a orar y a pedirle a Dios que le ayude y que le libre de esa influencia del diablo. Entonces, la Biblia habla de espíritus de enfermedad. Espíritus de enfermedad. La Biblia habla de espíritus que afectan la voluntad. Por ejemplo, ¿quién no conoce el pasaje tan conocido del endemoniado gadareno, de Gadara? ¿Alguien lo conoce? Casi todos lo conocemos, ¿verdad? Bueno, pues hemos dicho que hay espíritus de enfermedad y hemos dicho que hay espíritus que trastornan la voluntad, que afectan la voluntad de las personas. En la sociedad en la que vivimos, cuando la persona tiene un espíritu que afecta su voluntad, rápidamente la ingresan en un sanatorio, en un psiquiátrico, la medican, y normalmente ese tipo de personas no las ves por las calles. Es difícil, ¿verdad? Porque cuando una persona llega a ese nivel, rápidamente la retiran de la sociedad. Pero existen espíritus que afectan la voluntad, es decir, que controlan la voluntad de las personas. Y también existen espíritus inmundos que están ligados a prácticas de pecado. Por ejemplo, la Biblia habla de espíritus de adivinación, la Biblia habla de espíritus de seducción. Y si te fijas, nadie quiere tener un espíritu de enfermedad. Pero yo conozco mucha gente que sí le gusta tener un espíritu de seducción. ¿Alguien entiende esto? Entonces, cuando la Biblia dice que cuando el espíritu es expulsado del cuerpo, vamos a leer cómo lo dice literalmente. Hay un pasaje donde viene el espíritu inmundo que vuelve. Mateo 12, 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Cuando un espíritu vive muchos años en una persona, cuando Jesús viene y por el dedo de Dios le echa fuera, si por ejemplo Guillermo, vamos a suponer que Guillermo vive en la Avenida de los Poblados. ¿Quién conoce la Avenida de los Poblados? Todos, ¿no? Pues Guillermo vive en la Avenida de los Poblados. Y pasa un año, pasa 2 años, pasan 10 años, pasan 20 años, y Guillermo vive en la Avenida de los Poblados. Y entonces viene alguien y le echa fuera de su casa. Cuando Guillermo pasa por la Avenida de los Poblados y mira para arriba el bloque, dice, a ver, esa es mi casa. El espíritu siente que esa es su casa. Si alguna vez Jesús echó un demonio de tu vida, quiero que sepas que el demonio piensa que tú sigues siendo su casa. Es como el diablo piensa. Tienes que entender. Dice, enseñándoles que guarden lo que está escrito. Esto es importante. O sea, no piensas que el diablo ya entendió que esa no es su casa. El diablo piensa, Guillermo pasa por la Avenida de los Poblados y dice, me han echado de allí, pero esa es mi casa. Dice la Escritura
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y después dice, y entrados. Hay muchas personas que no les gustan los espíritus de enfermedad, ¿no? Yo no conozco a nadie. A mis 50 años no he conocido a nadie que diga, a mí me gusta tener un espíritu de enfermedad. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que un espíritu de enfermedad produce una enfermedad. Pero he visto mucha gente, es más, he orado por mucha gente con espíritus de seducción. ¿Conoces en tu vida gente que le va ese rollo de la seducción, tanto hombres como mujeres, que le gusta llegar a un lugar y ser el centro de atención? Entonces pareciera que este espíritu que ha sido echado necesita ayuda de otros 7 espíritus para volver a entrar. Entonces estamos aprendiendo que de lo que Jesús nos quiere librar es del pecado. No es de otra cosa que Él nos quiere librar. Lo que nos hace daño, lo que puede atar nuestra vida es el pecado. Eso es de lo que Jesús nos quiere salvar. Por eso la Escritura dice que no demos lugar al diablo. Todo lo que es quebrantar la norma de Dios da lugar al diablo. Es importante que entendamos que con el pecado no debemos jugar. Hay mucho cristianismo que juega con el pecado, que cree que no pasa nada. Qué importante es cuando entendemos que eso es de lo que Jesús nos quiere salvar y eso es de lo que Jesús nos quiere libertar. Conoceréis la verdad, que es Jesús, la verdad os hará libres. Por eso cuando el cristiano, cuando el hijo o la hija de Dios se toma en serio cualquier cosa que sabe que no es de Dios, está empezando a ser salvo, está empezando a ser libre. Y cuando tú notas en tu vida que hay momentos donde los espíritus tienen acceso a cualquier área de tu vida, porque a lo mejor tu padre o tu abuelo o tu bisabuelo abrió la puerta al diablo, os he explicado cómo los hermanos vendieron a José y cómo dieron lugar al diablo. Tal vez muchos no habéis pensado en esto. Habéis pensado en los hebreos pobrecitos ahí en Egipto, esclavos, pero no pensasteis que ellos sembraron la esclavitud y ellos abrieron la puerta al diablo. Tal vez tu padre en ignorancia o tu abuelo o tu bisabuelo abrió la puerta al diablo y ahora hay cosas que perturban tu vida. Cada uno sabe lo que vive y lo que tiene. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que vivir, tienes que acostumbrarte, tienes que vivir pidiendo perdón por todo lo que tú hayas podido hacer o por todo lo que tus ascendientes hayan podido hacer en contra de Dios, en contra del pensamiento de Dios. Eso es lo que va librando tu vida. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira lo que dice aquí en Filipenses. Dice, es el apóstol Pablo que dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle, dice el apóstol Pablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, a fin de conocerle. En la medida que tú conoces a Dios, en la medida que tú conoces a Jesús, le conoces en la medida que le buscas. O sea, le podemos conocer en la medida que pasamos tiempo con Él, a fin de conocerle. Dice, y el poder de su resurrección, a fin de conocerle. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que Jesús quiere es hacernos libres de todo pecado y de toda consecuencia del pecado, tanto de nuestras vidas como de nuestros antepasados. Entonces, ¿cómo puedes combatir? Las personas que tenéis afección, ¿verdad? Las personas que tenéis afección, que sabéis que hay perturbación en algún momento de vuestra vida, ya sea en sueños, ya sea en diferentes áreas de la vida. ¿Cómo se combate eso? Se combate diciéndole, Dios mío, perdona, oh Dios, todo lo que venga a tu mente, todo lo que el Espíritu Santo traiga a tu mente, perdona, oh Dios, por todo eso en lo que quebranté tu ley. Pero también piensa que tu padre, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, ¿verdad? También tienes que identificarte y decir, Dios mío, perdona todo lo que se quebrantó tu ley, perdona todo lo que se hizo que no fue de acuerdo a tu voluntad, hasta que el diablo no tenga ningún sitio donde agarrarse para perturbar tu vida.
Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, querido hermano. Qué poderosa enseñanza lo que el pastor Pablo nos está compartiendo ahí, lo que nos está enseñando, aleluya. Yo creo que estamos aprendiendo muchísimo, ¿no?, de cómo funciona el mundo espiritual, aleluya. Es importante que nos demos cuenta, querido hermano, de que los espíritus de las tinieblas son reales, aleluya. Y que lo único que van a querer ellos hacer en tu vida es destruir tu vida. Es lo único que ellos quieren, aleluya. Esa es su misión, sacarte del plan de Dios, desenfocarte. Esa es la misión de ellos. Entonces, mi amor, vamos a hablar de espíritus inmundos, ¿no? Como hablaba el pastor Pablo ahí. Los espíritus inmundos siempre están ligados al pecado y hay distintos, ¿no? De los que el pastor ahí nos enseña. Díganos usted. Amén. La Biblia nos habla de espíritus inmundos de enfermedad. Dice el pastor que hay espíritus inmundos de enfermedad. Espíritu, vamos a aclarar esto, espíritu con minúscula, ¿no? Espíritus inmundos con minúscula. Hay personas que si vemos en sus líneas genealógicas, ¿no?, en una familia, por ejemplo, hay un espíritu de enfermedad, ¿no?, y lo tiene el padre, el abuelo, el bisabuelo, ¿no? Entonces, esos espíritus son espíritus de enfermedad que afectan nuestra genética, ¿no? Claro, por ejemplo, si tú has escuchado que el padre murió de cáncer, que es diabético, es porque esa enfermedad viene ahí en la línea genealógica de esa persona. Por eso muchas veces con el tiempo esa persona pues resulta que está enferma de un cáncer o está enferma de una diabetes, porque esa enfermedad está ahí, ¿no? Esos espíritus de las tinieblas están en la línea genealógica de esa persona. Por eso, amor, dice el pastor que los espíritus de enfermedad pueden venir generacionalmente, ¿no? Generacionalmente, sí. ¿Verdad? Porque la genética del ser humano, dice el pastor, que se fue afectada en el huerto del Edén, en el huerto del Edén, ¿no? Entonces, desde allí ya estaba afectada la genética de y qué interesante, personas, ¿no? Qué interesante, porque desde el huerto del Edén, imagínate, desde el huerto del Edén vino la serpiente y engañó a Eva. Entonces te das cuenta cómo es Satanás, ¿no? Cómo él siempre viene con una media verdad, pero a la vez es mentira. Lo que te dice para que tú te lo creas y te pueda engañar. Entonces, querido hermano, si el diablo gana tu mente, te engañó. Eso es clave. Es importante entenderlo. Si el diablo gana tu mente, te engañó. Entonces, desde ahí empieza, ¿verdad?, la creación de Dios a arrastrar muchas maldiciones, muchas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siga. Ahora, esos son espíritus inmundos de enfermedad, ¿no?, que afectan nuestra genética, como dice el pastor, nos enseña el pastor en la enseñanza. Pero también hay otros espíritus que afectan la voluntad, que controlan la voluntad de la persona. Te vamos a poner un ejemplo. En la Biblia habla del endemoniado gadareno, ¿no? Sí. Y ahora en día podemos ver esas personas, que es similar al caso ¿no? Pero estas personas, como dice el pastor, la sacan de la sociedad, ¿no? Porque no puede andar por la calle una persona, pues, que está mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que afecta la voluntad, así es. Espíritu, ¿no? Fíjate, el endemoniado gadareno, cuando él tiene la conversación con Jesús, Jesús le pregunta quién eres, ¿no? Y él responde, mi nombre es Legión, porque había muchos espíritus de las tinieblas. O sea que por eso existen, querido hermano, los centros psiquiátricos. Porque en los centros psiquiátricos están todas aquellas personas que están fuera de la sociedad, porque ya son personas que ya no controlan su voluntad. Eso es tremendo, ¿eh? Ya son espíritus de las tinieblas controlando la voluntad de esa persona, controlan todo su cuerpo a tal punto que termina en un estado de locura. Así es como funciona esto espiritualmente. Entonces esos son los espíritus que controlan la voluntad de la persona. Por ejemplo, el pastor también enseña ahí el alcoholismo, ¿no? Fíjate, el alcoholismo es una persona que tiene problemas con el alcohol, su prisión es el alcohol. Su cárcel. Su cárcel es el alcohol. ¿Qué pasa? Que esa persona dice, es que yo no quiero tomar, quiero dejar esto, pero no puede. ¿Pero por qué no puede? Porque hay un espíritu de las tinieblas que controla su voluntad. ¿Te das cuenta? O sea, esto es muy impresionante porque ellos quieren salir de ahí, pero no pueden. Para nosotros poder salir de la cárcel
necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el único, enseña verdad y el pastor, que nos puede sacar, querido hermano, de la cárcel es Jesús. Pero si tú y yo queremos, aleluya, Sí. si tú y yo queremos, Jesús nos saca de la cárcel y dejamos de estar en esa cárcel siendo esclavo del diablo. Porque, querido hermano, Dios no nos creó para ser esclavos, aleluya. Dios nos creó, aleluya, para pisotearle la cabeza a la serpiente. En el nombre de Jesús, mi amor. Entonces vamos a continuar con el tercer punto, que es espíritus que están ligados a prácticas del pecado, como Sí. por ejemplo la adivinación, la seducción, como dice el pastor. Sí, Estos están ligados a prácticas del pecado, estos espíritus inmundos. Hemos aprendido espíritus de enfermedad, ujú, espíritus que controlan la voluntad de la persona. Ahora estamos aprendiendo espíritus inmundos que están ligados a las prácticas del pecado. Por ejemplo, Ujú. esos espíritus inmundos que están ligados a las prácticas del pecado, Ujú. usted decía el espíritu de adivinación, ¿no? Ujú. Claro, una persona va y consulta un brujo. Ujú. ¿Qué crees tú? Eso tiene una consecuencia terrible, el visitar un brujo, porque lo que la gente no entiende que eso es abrirle, ¿qué, mi amor? Puerta al diablo. Abrirle puertas al diablo, querido hermano. Cuando se visita a brujos que tienen esos espíritus de adivinación, que te dicen cosas de tu vida, eso no es de Dios. Ahora, Vamos a leer a base de la Biblia, Sí. vamos a enseñarte también esto. ¿Querías decir algo? siga, siga. Dice Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Ujú, fíjate, si no reina Dios en tu vida, ¿quién reina entonces? ujú. Wow, impresionante esto, ¿no? Porque si Jesús no reina tu vida y mi vida, querido hermano, quien la reina es Satanás. Por eso cuando enseña el pastor Pablo ahí, cuando estamos en un momento de unción, Ujú. y si no hay arrepentimiento, como el espíritu de las tinieblas no soporta la unción, él se va. Pero cuando ese hermano que no tiene arrepentimiento sale de la iglesia, ese espíritu vuelve otra vez. ¿Pero por qué? Porque sabe que esa es su casa, aleluya. Pero ¿qué pasa, mi amor, cuando hay arrepentimiento? Se va, sale y aunque quiera volver, él sabe que no puede entrar. Claro, ¿pero por qué? Porque Porque- cuando hay arrepentimiento pones al diablo contra la pared, querido hermano. Cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, ponemos al diablo contra la pared, las tinieblas salen y viene a morar ¿quién? Jesús. Jesús a tu vida, el Espíritu Santo, aleluya. Sí, mi amor, sí. Dice el 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. O sea, Ujú. cuando llega a su casa, la haya desocupada, barrida y adornada. Es decir, no encuentra nada. Ujú. Desocupada, barrida y adornada. ¡Ay, qué lindo! Ujú. Dice, no, el espíritu de las tinieblas, yo puedo entrar aquí. Ujú. Santo Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa si ese espíritu de las tinieblas vuelve y encuentra que esa casa, que es tu cuerpo, Ujú. está habitada por el Espíritu Santo? Mira, coge Se sus va. cosas y dice, no, yo aquí no puedo entrar. Y se va. Ujú. Así es como funciona. Siga. El 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mm. Así también acontecerá a esta mala O sea, generación. dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. O sea que él solo no puede, necesita ayuda de otros 7. ¿no? Y yo pienso en esto. Él va y coge 7 espíritus peores que él, pero con él son 8. Imagínate qué terrible, ¿no? Qué terrible esto. Y dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mira, si esa persona no fumaba, va a empezar a fumar. Si esa persona no era chismosa, va a empezar a chismosear. Si esa persona no era mentirosa, va a empezar a mentir. Un ejemplo puede ser el espíritu inmundo de la seducción, ¿no? Ujú. Ese trae, aparte de que vas a pecar, y eso trae otros pecados aparte, ¿no? Que vienen en el paquete incluido, como Así dice el es. pastor, ¿no? Una persona que le gusta eso de la seducción, bueno, luego se enferma, ¿no? Y Así luego pasan muchas cosas, entonces ya no solo es una cosa, Es lo que sino estamos- son muchas. Amén. Es lo que estamos hablando, mi amor. Espíritus que están ligados a prácticas del pecado. Ujú, Por ejemplo, hay personas que piensan ujú, de que porque se ponen un preservativo no se transmite la tiniebla. Claro que sí, querido hermano. Cuando estamos en pecado, a través de te pongas un preservativo, ¿qué pasa? Los demonios no se van a detener. ujú. Fíjate que cuando una persona, por ejemplo,
tiene el desorden en la sexualidad y se anda acostando con uno y con otra mujer, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Que todas esas tinieblas están en su vida. Por eso vamos, hay personas que son terriblemente, tienen ¿no? ese desorden en la sexualidad que tienen, vamos, es tremendo. No quiero ni contarte mejor. Santo Dios, aleluya. Entonces, mi amor, qué bonita la enseñanza, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo. Y una pregunta, ¿qué es lo que puede atar a nuestra vida? ¿Qué es lo que se puede atar a nuestra vida? El pecado, ¿no? El pecado es la única cosa que puede atar nuestra vida. Y de eso es que el Señor nos quiere librar, ¿no? Del pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que mantiene al ser humano atado al pecado? La falta de arrepentimiento. Eso es lo que mantiene al ser humano atado al pecado. Porque la Biblia dice que Jesús vino a salvarnos de los pecados. Por eso es importante, querido hermano, que nuestra forma de vivir, nuestra forma de respirar, y voy a decir así, hasta nuestra forma en la que trabajamos, estemos pidiendo perdón a Dios, estemos adorando y estemos pidiendo perdón para que seamos personas sensibles al Espíritu, ¿verdad? ¡Wow! Impresionante, querido hermano, santo Dios. Entonces vamos a dar continuación a la segunda parte de esta preciosa enseñanza. Entonces mira qué importante es esto. Qué importante es esto. El cristianismo que no se toma en serio los principios del reino de Dios. ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Es que Él nos salva de los pecados y nos libra de los pecados. Si un cristiano, si un hijo de Dios sigue pecando, no está siendo ni salvo ni libre. Eso no quiere decir que Dios por su misericordia un día te coja de los pelos y te mete en el cielo, porque de alguna forma tú le has dicho, Dios mío, ten misericordia de mí. Pero eso no es el deseo de Dios, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cuando tú abres tu corazón a Dios, seas enseñado, seas bautizado para salir de las tinieblas a la luz. Porque estarás de acuerdo conmigo, ¿qué de tinieblas en las iglesias que se llaman cristianas, no? ¿Verdad? Hablo en el mundo en general, ¿no? ¿Qué de tinieblas hay? ¿Por qué? Porque no está habiendo salvación, no está habiendo liberación. Porque de lo que Jesús te libra, conoceréis la verdad que es Jesús, y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del pecado y de sus consecuencias. Entonces tienes que andar muy fino, tienes que andar muy fina. Tienes que entender, wow, o sea que el problema de todo esto es el pecado. Jesús vino a morir, a pagar el precio para salvarnos, para rescatarnos del reino de las tinieblas en el que estábamos por causa del pecado. Entonces, si alguien se ve afectado por las tinieblas, por los espíritus de enfermedad, por los espíritus que dominan la voluntad, por los espíritus que se asocian a prácticas de pecado, si te ves afectado por algo de esto, lo que tienes que hacer es orar todos los días de esta manera. Dios mío, perdona. Dios mío, perdona en todo lo que he quebrantado tu ley. Perdona en todo lo que he quebrantado tu norma. Perdona en lo que quebrantaron mis padres, mis ascendientes. Perdona, perdona, perdona. Porque en todo ese arrepentimiento, el diablo empieza a soltar lo único que le queda, que es tu cuerpo. Porque sabes que cuando Moisés, Dios se lo lleva al cielo, sabes que Satanás se peleó con el arcángel por el cuerpo de Moisés, porque Satanás tenía derecho sobre el cuerpo porque el cuerpo era pecador, pero Satanás quería el cuerpo porque había tenido la gloria de Dios. Por eso se pelea con el ángel por el cuerpo, porque el cuerpo cuando tiene la unción es como el cuerpo de Eliseo. El cuerpo de Eliseo ya muerto, enterrado, tenía la unción para resucitar muertos. Conocéis, ¿no? Eliseo estaba enterrado y cayó un hombre muerto en una guerra, y la unción que todavía había en los huesos de Eliseo le resucita al difunto. Entonces, primero, no dejes que el diablo te convenza de que, bueno, no pasa nada con el pecado. Sí pasa. El diablo lo que quiere es que tú sigas pecando para que la salvación de Dios no se manifieste en tu vida y para que la libertad de Dios no se manifieste en tu vida y sigas siendo un preso del diablo aunque la puerta de la cárcel esté abierta. ¿Alguien entiende esto? El diablo lo que quiere es convencerte es que no pasa nada, no es importante. Tú ya eres cristiano, pero sigue viviendo tu vida. ¿Por qué te vas a privar de esto? ¿Por qué te vas a privar del otro? Porque te hace daño, porque te hace mal. Porque así el diablo gobierna tu vida. Eso es lo que el diablo quiere. Entonces, si sufres alguna perturbación, aprende a vivir pidiendo perdón. Y ya verás cómo llega un día
Ya verás cómo llega un día en el que tú ya sientes que has recibido la autoridad de Dios plena. Todo lo que perdieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos de autoridad, porque quebrantaron la ley de Dios, tú empiezas a recuperar esa autoridad. Y se acabó el problema. Y a partir de ahí, el que tiene el problema es el diablo contigo. Dice la Escritura que el que practica el el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces el diablo te intenta convencer y te intenta decir, bueno, no importa, tú puedes ser cristiano, tú puedes ir a la iglesia, pero tú puedes practicar el pecado. Puedes vivir, puedes fornicar, puedes mentir, puedes ser orgulloso, El diablo intenta convencerte de eso, porque el diablo quiere seguir teniéndote en la cárcel. El que practica el pecado, esclavo es del pecado, dice la Biblia. Por eso dice en Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, lo que Dios dice a sus hijos es que no sigas pecando porque yo te doy la gracia suficiente para que el pecado no se enseñoree de ti. Ahora el diablo viene y te dice, no, tú es que no puedes dejar de hacer eso. ¿No ves que sigues haciendo lo mismo, que sigues pegando lo mismo? Eso es lo que el diablo te dice. Pero lo que Dios te dice es, yo te doy la gracia. Si tú quieres, yo te doy el poder para que vivas una vida santa, para que vivas en santidad. Entonces, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes que despertar y entender que el problema en tu vida es el pecado, que de lo que Dios te quiere hacer libre, de lo que Dios me quiere hacer libre, es del pecado y de sus consecuencias. Por eso, de repente uno se le enciende la bombilla y dice, ahí va, ya lo tengo. O sea, el problema de mi vida es el pecado que hay en mi vida. Y Dios me dice que me da el poder, que me da la gracia para dejar de hacer, de pensar, de ir, de venir, de entrar, de salir. Cada uno sabe cuál es su vida, ¿verdad? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Como te decía antes, no conozco a nadie que quiera tener un espíritu de enfermedad. Pero a veces los espíritus no entran solos. Hay mucha gente que le gustan los espíritus de seducción, por ejemplo. No juegues con esto del pecado. Tómate en serio. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, tómate en serio esto. Todo lo que es pecado te hace daño. La Biblia habla del lazo del diablo. El diablo puede tener el lazo a través del pecado. Entonces, cuando tú entiendes esto, empiezas a tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Dices, pues sí es importante. Lo que el diablo me dice, lo que la gente me dice, lo que la sociedad me dice, ¿verdad? La sociedad vive con un discurso donde muchas cosas dicen estar bien cuando Dios dice que no son buenas, que no nos hacen bien. No sé si has estado luchando con pecados en tu vida. Por eso estamos aquí hoy. Si has estado luchando con pecados en tu vida. Hay muchos pecados que uno puede practicar y nadie lo sabe. Solo lo sabes tú, solo lo saben en el mundo espiritual. Yo quiero orar por ti en esta hora. Cuando el Hijo de Dios, cuando la hija de Dios se entiende que de lo que Jesús te quiere librar, de lo que Jesús te quiere libertar es del pecado, uno se toma un poquito más en serio todo esto. Uno afina un poquito más del pecado y de sus consecuencias. No dejes que el diablo perturbe tu vida. Ten disciplina y pide perdón, sigue pidiendo perdón. Dios mío, perdona, perdona, perdona. Esto es un asunto de reino. O te gobierna Jesús, o te gobierna el Espíritu de Dios, o te gobierna el diablo. ¿Verdad? No hay término medio. O es Dios quien te gobierna o te gobierna el diablo. No dejes que el diablo te gobierne. Cuando consentimos el pecado en nuestras vidas,
estamos consintiendo el gobierno del diablo sobre nuestras vidas. Es decir, esto es algo serio. De lo que Jesús te quiere libertar no es de los romanos, ¿verdad? Los obreros dirían de la patronal, ¿verdad? De lo que Dios te quiere liberar es del pecado. Yo doy gracias a Dios por todos los que en esta hora estéis entendiendo que el pecado es más grave de lo que parece. No vale un cristianismo, venga, vale, hago esto, hago lo otro, luego voy a la iglesia, tengo mi corazón dividido, como dice la canción, tengo el corazón partido. Eso no te vale. Eso es como estar en la cárcel, aunque tengas la puerta abierta. Aquí hay personas que han estado ministrando en cárceles. ¿Cómo es eso? Hay personas que son de la población penitenciaria, pero a lo mejor tienen tercer grado. Es decir, están en la calle, pero tienen que entrar también. Están 3 meses. ¿Cómo es esto? O sea, de permiso. Hay diferentes grados, ¿verdad? Dios quiere hacerte totalmente libre. Que no tengas que ir a firmar, que no tengas que ir a saludar al diablo. Dios quiere hacerte totalmente libre. Tienes que entender que el problema está en el pecado. No vale. Hay muchos jóvenes en el cristianismo, no estoy hablando de esta iglesia, pero hay muchos jóvenes en el cristianismo que les ha afectado tanto el discurso de la sociedad, que creen que pueden vivir fornicando, que no pasa nada. Sí pasa, tiene consecuencias, tiene dolor. Es como el diablo te tiene ahí en la cárcel. Y aunque Jesús haya abierto la puerta de la cárcel, tú estás ahí en la cárcel. Aunque Jesús te haya dado la capacidad de dejar hacer, o de pensar, o de ir, o de venir, o de no hacer, aunque Dios te haya dado la capacidad, tú estás ahí. Entonces Dios te dice en esta hora, sal de la cárcel porque yo ya abrí la puerta para que salieras. Es decir, de lo que te salvo, de lo que te quiero librar, es del pecado y de sus consecuencias. Entonces no dejes que el diablo te mande, no dejes que el diablo te perturbe. Pídele perdón a Dios. Amén, amén, amén. Qué bendición que estés ahí conectado. Estamos muy contentos que estemos aprendiendo juntos como un cuerpo estos principios de Dios, ¿no? Que nos cambian la vida. Porque el deseo de Dios es que nosotros estemos bendecidos y en autoridad, ¿no? Que usemos esa autoridad que Él nos ha dado, ¿verdad? Vamos a saludar a todos esos hermanos preciosos que están allí del otro lado de la pantalla. Qué bendición que estés ahí conectado en diferentes ciudades de Madrid, de España, en diferentes países. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Estamos contentos de que estés ahí cada miércoles aprendiendo el discipulado de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a seguir con la segunda parte, ¿no? Amén. El pastor nos enseña que no le demos lugar al diablo. No te dejes engañar, nos dice el pastor en esta enseñanza, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan, porque bueno, ya soy cristiano, ¿por qué me voy a privar de esto? ¿Por qué me voy a privar de lo otro? Voy a hacer esto aquí o esto allá, ¿no? No pasa nada. Pero no te dejes engañar del diablo, nos enseña el pastor aquí, ¿no? O sea, lo que Dios quiere, querido hermano, es que tú y yo nos tomemos esto del cristianismo en serio. En serio. Eso es lo que Dios quiere. Porque sí pasa algo, ¿no? Nos hace daño el pecado, ¿no? El pecado nos hace daño. Y lo que el diablo quiere es que gobernarnos de nosotros, ¿no? Cuando nosotros le damos lugar a Él, Él nos gobierna. Y eso es lo que quiere Él, estarnos gobernando. Él no quiere que Dios nos gobierne, ¿no? Entonces sí que pasa, cuando pecamos hay consecuencias, ¿verdad? Entonces hay que aprender a vivir pidiendo perdón, ¿verdad? Como nos enseña el pastor, hay que cultivar esa disciplina del arrepentimiento. Todo lo que te traiga el Espíritu Santo a tu mente de lo que has hecho mal, de lo que han hecho mal tus antepasados, tus padres, tus abuelos, bisabuelos, pide perdón. Pide perdón porque es la única forma, nos enseña el pastor, que el diablo va a ir soltando, ¿no? Así es. Y el Espíritu Santo nos va a ir haciendo libre. Es la única manera, ¿no? ¿Verdad? Porque cuando tú pides perdón, el diablo pierde autoridad, querido hermano, sobre tu vida. Él pierde autoridad sobre tu vida cuando tú pides perdón. Entonces, ¿qué pasa? Recuperamos ahí también. Usted iba a decir algo muy bonito. Entonces, hay que pedir perdón por todos los pecados de nuestros antepasados. Porque ellos quebrantaron la ley de Dios, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos estado allí también lo hubiésemos hecho, ¿verdad? Igual o peor, como nos enseña el pastor, nadie es mejor que nadie, pero hay que pedir perdón, ¿no? Por todo lo que hicieron nuestros antepasados, porque ellos, dice el pastor, que cuando ellos quebrantaron la ley de Dios al pecar, ellos perdieron esa autoridad, pero Dios nos quiere dar esa autoridad, ¿no? Cuando nosotros pedimos perdón, Él renueva,
pedimos perdón, Él renueva esa autoridad para nosotros, ¿no? O sea, Y ya no que... tenemos ese problema, ¿no? Amén. O sea que lo que usted nos está diciendo es que cuando nosotros, todo lo mal que hicieron nuestros antepasados, que fueron cosas muy malas, y nosotros estábamos en sus lomos espiritualmente, estábamos ahí también haciéndolo mal, aunque no existíamos físicamente, pero ya estábamos en el pensamiento de Dios, en los lomos de estas personas. ¿Qué pasa? Que cuando tú y yo nacemos y pedimos perdón, recuperamos, querido hermano, recuperamos toda la autoridad que perdieron nuestros antepasados. Nosotros la recuperamos al pedir perdón y empezamos a vivir en la plenitud de Dios, en esa autoridad plena que Dios nos da. Y tú ves que cuando pides perdón vas tomando más autoridad, hasta llega un momento, querido hermano, que ya tienes, ¿verdad?, al diablo bajo tus pies. Y dice el pastor que ya no tenemos un problema, sino que el diablo tiene un problema con nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú ya recuperas esa autoridad que perdieron tus antepasados, se acabó el problema. Qué poderoso, ¿no? Vamos a leer Sí, Romanos, ¿no? sí. Vamos a leer Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, dice, no reine pues el pecado mortal en vuestro cuerpo. Querido hermano, el pecado siempre va a querer reinar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque mira, todavía vivimos en un cuerpo de carne y hueso que es corruptible. ¿Qué pasa? Que cuando tú vives una vida alineada como Dios piensa, pidiendo perdón y renunciando, el Espíritu Santo te da el dominio propio para no obedecer lo que esta carne dice, para no obedecer lo que el pecado quiere. Sígame, amor. Amén. ¿Iba por él? Iba por el 13, sí. Sí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjese, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Amén. ¿Cuál es la única forma en que el pecado puede tomar control de tu vida? Que tú le des lugar. Que tú le des lugar, querido hermano. Pero si tú no le das lugar al pecado en tu vida, el diablo no te va a controlar. No va a tomar autoridad sobre ti. Entonces, importante, dejémonos reinar por el Espíritu Santo. Por eso es importante dejar el alcoholismo, dejar el orgullo. Fíjate que yo tenía áreas en mi vida que si yo no recibía la gracia de Dios, el diablo me hubiera destrozado la vida. Por eso si hay alguna persona que nos está viendo que quizás diga, no puedo yo con el alcohol o no puedo con X área en mi vida, pídele gracia a Dios, querido hermano. Búscalo ahí en la intimidad y dile a Él que te dé gracia y favor. Y verás cómo de repente vas a empezar a notar de que ya no vas a querer hacer eso, porque ya el poder de Dios está sobre tu vida y te va a dar el dominio propio, ¿verdad?, para dejar de hacer eso que no puedes dejar de hacer y para hacer aquello que no podías hacer. Y empezar Aleluya. a vivir una vida santa, dice el pastor. Y en bendición y en autoridad. Santo Dios, porque qué bonito es, yo lo he vivido en carne propia, qué bonito es, aleluya, cuando sabes de que eso que te controlaba antes ya no te controla, sino que tú lo controlas. Tú tienes autoridad. Qué bonito es tomar autoridad sobre eso, porque empiezas a vivir como esos pajaritos, ¿no?, que estaban en una cárcel, en una jaula, y les abren la puerta y van volando, ¿no?, y son felices, aleluya. Empiezas a vivir de esa manera. Y de eso se trata realmente el cristianismo, querido hermano, como muchas veces nos ha enseñado el pastor Pablo. No, como cristianos no podemos estar arrastrando los pies, porque eso es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Entonces, mi amor, vamos a dar lugar, Santo Dios, aleluya, al tercer corte de esta enseñanza. Amén. Y tal vez hay alguna persona que dice, bueno, pero pastor, pero yo no entiendo muy bien cómo es eso de que Dios me da la gracia, Dios me da la capacidad de salir de esa cárcel en la que llevo años. Mira, dice la Escritura que la unción pudre el yugo. Cuando baja la nube, cuando baja la impregnación del cielo, ese yugo que el diablo tiene contigo se va pudriendo. Se va pudriendo. Por eso en la medida que tú buscas su presencia, en la medida que tú buscas la impregnación del cielo,
yo voy a orar para que el cielo se abra en este lugar. Porque dice la Biblia que la unción es la que pudre el yugo. Es decir, la unción es la que pudre la cerradura. La unción es la que pone al diablo contra la pared y tú puedes salir en paz de la cárcel. Hay cárceles de desorden sexual. Esa es una cárcel muy, muy dramática. Porque la sexualidad es algo que afecta mucho a la vida a la persona. Es algo muy fuerte. Eso el diablo lo sabe y lo utiliza. Por eso el diablo usa los espíritus de sexo y los espíritus de seducción para entrar en muchas vidas y luego se le pegan otros espíritus que la gente no quiere, pero van en el mismo paquete. Esos van de regalo. Fuiste creado para tener autoridad en el mundo espiritual. Fuiste creado para darle órdenes al diablo, no para que el diablo te ordenes a ti. Mira, yo siento de orar por ti. Si tú estás en esa situación en la que dices, no voy a pedir que levantes tu mano, solo música ahora muy, muy suave ahora, gracias. No voy a pedir que levantes tu mano, es algo entre Dios y tú. Pero si tú estás en una situación donde dices, Dios mío, llevo tanto tiempo con esto, con lo otro, y aunque vengo a la iglesia, incluso aunque me he bautizado, o tal vez todavía no te has bautizado, hay diferentes situaciones. O llevas viniendo poco tiempo en la iglesia y tú sabes que has vivido en cosas que a Dios no le agradan. Yo quiero orar por ti. No quiero que salgas, quédate donde estás. Tú comienza a orar ahí en voz baja donde estás. Y di, Dios mío, así sin que nadie te oiga. Dios mío, si es verdad lo que el pastor dice, si es verdad lo que tú dices en tu palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Dile, Dios mío, quiero conocerte más hasta que sea totalmente libre. Si tú preguntas en una iglesia, ¿conoces a Jesús? Todo el mundo te dice sí. ¿Pero le conoces lo suficiente como para ser libre? Si no eres totalmente libre es porque no conoces suficiente a Dios. Si no eres totalmente libre es porque no conoces suficiente a Jesús. Esto no es un juego. Esto es tal y como te lo cuento. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para hacerte libre de la potestad de las tinieblas y llevarte al reino de la luz. Si todavía hay algo de potestad de las tinieblas en tu vida, pide perdón a Dios. Di, Dios mío, perdona. Dice la Escritura, líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Fíjate lo que te digo. David entendió que era esto. David entendió que el pecado era realmente un problema, porque le llegó a decir a Dios, líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. David sabía que con pecado no iba a avanzar en su vida. David sabía que de lo que Dios le quería librar era del pecado. David sabía que de lo que Dios le quería salvar era del pecado. Por eso dice, líbrame, oh Dios, también de los pecados que me son ocultos. Esa es una buena forma de orar. Yo he orado así en mi vida. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Porque ningún pecado en tu vida te va a hacer bien. Pero tal vez tienes que comenzar a orar por los pecados que no te son ocultos. Tal vez tienes que comenzar a orar por los pecados de tus ascendientes que no te son ocultos. Di, Dios mío, perdona. Oye, si tú dices, bueno, yo llevo tiempo en la iglesia, todos a los que Dios os ha dado lenguas en silencio, ora en lenguas. Yo hoy siento una lucha tremenda, pero tampoco me preocupo. Yo no busco la estética, ¿no? Yo lo que busco es que Dios te pueda bendecir. Yo sé que Dios va a hacer hoy grandes cosas, porque cuando tú eres enseñado, cuando tú aprendes los principios del reino, wow, eso pone firme al diablo, eso le pone en huida. Cuando tú aprendes los principios del reino, eso le pone en huida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes qué cristianos son libres? Los que quieren ser libres. Hay muchos cristianos que no quieren ser libres, que quieren seguir coqueteando con las tinieblas. Eso tiene difícil arreglo, ¿sabes? Porque en un momento de unción, el que no quiere ser libre, en un momento de unción, el espíritu inmundo sale. Porque la unción, el espíritu no la puede soportar. Pero después vuelve. Ahora, el cristiano que quiere ser libre, Dios te da toda la capacidad en contra del diablo. Pon así las manos ahí donde estás, por favor. ¿Puedes repetir conmigo? Dios mío, en el nombre de Jesús, envía tu gracia. Envía tu gracia sobre mí. Líbrame, oh Dios. Líbrame, oh Dios, de toda tiniebla. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Amén. Líbrame, oh Dios, de toda tiniebla. ¿Puedes orar de esta manera, así en silencio? Líbrame, oh Dios, de toda tiniebla. O si tú entiendes hoy, si tú entiendes en esta hora, que de lo que Dios te quiere librar es de toda tiniebla, ora de esta manera. Líbrame, oh Dios, de toda tiniebla. Esto es algo serio. El Espíritu de Dios está aquí para ayudarte. Porque el problema, todos los problemas que ha habido en tu vida, déjame que te diga, ha sido por las tinieblas. Por las tuyas, por las de tu padre, por las del vecino, por las del gobierno, que dejó una empresa contaminar el agua. Ha sido por las tinieblas. Todo lo que ha afligido nuestra vida es por las tinieblas. De alguien. Por eso, ora de esta manera: Dios mío, líbrame de toda tiniebla. Líbrame de toda práctica. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por cualquier cosa que el Espíritu te revele, que te diga, mira, eso que hiciste no estuvo bien. Ahí abriste la puerta al diablo. Déjame que la cierre de golpe, te dice el Señor. Déjame que le pegue un portazo al diablo. Mira, ¿veis? Es la unción. Me gusta este nivel de unción. Me decía San Manuel que estuvo en una iglesia que le cogieron la cabeza, le movieron así, le querían marear. Aquí no tocamos a nadie. Si Dios te tira al suelo y te quiere bendecir, eso es algo entre Dios y tú. ¿Sabes cuándo el diablo se queda en una vida? Cuando no hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, el diablo se queda ahí. Cuando hay una práctica de pecado y no hay arrepentimiento, el diablo se queda ahí. Por eso cuando la persona empieza a arrepentirse y a pedir perdón, es como que el diablo se le va arrinconando hasta que no aguanta más y se tiene que ir. Ahora piensa que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Dice que cada cual se apartó por su camino. Es decir, nadie es mejor que nadie. Todos somos suficientemente malos. Pero cuando el Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios entiende que el problema está en quebrantar la ley de Dios, el problema está en el pecado, empieza a tener más cuidado. Empieza a tener más cuidado con su vida. Y entonces no le da lugar al diablo. Entonces no abre ninguna puerta al diablo. Recuerda que leímos, si permaneciereis, dice Jesús, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, que es Jesús, y la verdad os hará libres. Es decir, Rosa, cuando uno abre su corazón al Señor, ese es el primer paso. Entonces dice, enseñándoles que guarden lo que está escrito. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, que es Jesús, y la verdad os hará libres. Por eso el apóstol dice, el apóstol Pablo, lo que hemos leído en Filipenses, mira qué tremendo es esto. Dice, a fin de conocerle. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Conocería ya el apóstol Pablo a Jesús? Le conocía ya mucho. Pero dice, a fin de conocerle. Estamos hablando de una profundidad tremenda. Eso es lo que te hace libre. Cuando tú buscas conocer a Jesús. Algo más de venir a la iglesia, de una religión, de el cristianismo. No. Esto es otra cosa. Esto es que tú dedicas tu vida, o sea, tu meta es conocer a Dios. Porque has entendido quién es Dios. Ahí es donde viene toda la libertad de Dios sobre tu vida. Como veis, esto no es muy estético, pero es el fuego de Dios. Entonces, qué importante es entender, enseñándoles que guarden lo que está escrito. Porque de qué vale un cristianismo tan superficial, donde la mayoría de la gente vive en pecado. Amén, amén, que Dios te bendiga, qué bendición, querido hermano, preciosa enseñanza, aleluya. Estamos aprendiendo más, estamos profundizando más en todo, ¿verdad?, lo que el pastor nos está enseñando, según lo que la Biblia nos enseña, aleluya. Qué poderoso. Y queremos seguir saludando a esos hermanos, aleluya, que nos ven ahí a través de las redes sociales. Qué bendición poder tenerte ahí, querido hermano. Yo sé que miércoles a miércoles estás ahí expectante, y yo sé que de este discipulado, mi amor, yo sé que muchas personas están aprendiendo muchas cosas, aleluya. Porque como lo hemos dicho nosotros aquí, nosotros cuando venimos aquí no sabíamos esto, pues éramos realmente ignorantes, ¿no? Pero cuando te enseñan esto, querido hermano, tú empiezas a tomar autoridad, cuando empiezas a entender esto, aleluya. Conoces tu mundo espiritual, ¿verdad? Y conoces tu mundo espiritual, porque es importante que conozcas tu realidad espiritual. ¿Cuál es tu realidad?
para saber lidiar con ella, para saber renunciar a ella. Como muchos matrimonios, ¿no? Hay muchos matrimonios que se casan, pero ni el uno ni el otro conocen cuál es su realidad espiritual. Es importante que el esposo conozca la realidad espiritual de su esposa y la esposa del esposo. ¿Para qué? Para que sepan manejar muchas cosas en su vida, en su vida conyugal, ¿no? Entonces, mi amor, alguien podrá preguntarse ahí, ¿verdad? ¿Pero qué es eso de que Dios me da la gracia para salir de la cárcel? ¿Qué es eso? Porque llevo años yo en esta cárcel del alcoholismo, o en esta cárcel del orgullo, o de la mentira, o del desorden en la sexualidad. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Alguien podrá preguntarse, ¿no? Aleluya. Fíjate que una vez yo estaba hablando con una persona, santo Dios, aleluya, y que me habló por una situación que él tenía, aleluya, y fue una persona que estaba en un estado de ebriedad, aleluya. Y yo recuerdo que esta persona hablaba por teléfono conmigo y me decía, es que hablo por teléfono con usted y quiero tirar el teléfono al suelo porque siento que alguien me toma la mano para tirar el teléfono al suelo. Y no escuchar lo que le estaba enseñando. Y no escuchar lo que yo le estaba enseñando de parte de Dios. ¿Te das cuenta cómo es la tiniebla? Por eso ahí es donde entran los espíritus que controlan la voluntad. Es terrible eso. Entonces esta persona, hablando conmigo, quería tirar el teléfono al suelo y estrellarlo en el suelo porque sentía que alguien le tomaba la mano para tirar el teléfono al suelo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, como decíamos anteriormente, alguien se está preguntando, ¿cómo es esto de la gracia? Mira, la Biblia dice, querido hermano, que la unción pudre el yugo. Pudre el yugo. ¿Y qué es el yugo? Pues el yugo es la herencia generacional, son las maldiciones generacionales, como ser, mi amor, el orgullo, la mentira, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados, ¿verdad? Que lo único que hace es nos causa un sufrimiento. Es ese yugo que el diablo pone. Te lo voy a decir así, ¿no? Eso que le ponen a los bueyes, ¿no? Ese yugo como de madera y pesa, tiene un peso eso. Santo Dios. Imagínate espiritualmente todo el peso que traemos nosotros, aleluya, de ese yugo. Entonces dice la Biblia que la unción pudre el yugo. Cuando tú estás en una iglesia donde se mueve la unción, una iglesia, aleluya, donde se mueve el poder del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que la unción confronta tu realidad espiritual. La unción te hace libre de tu realidad espiritual, porque dice que la unción pudre el yugo, es decir, lo pudre, lo deshace por completo. Es decir, salimos de la esclavitud a vivir una vida en abundancia. Mi amor, ¿quieres decir algo? Y cuando, como decía usted, ¿no? Cuando estamos en una iglesia que se mueve la unción, ¿no? Cuando baja la nube, la impregnación del cielo, ¿no? Es ahí donde el yugo se pudrirá, dice la palabra, a causa de la unción. Es ahí donde se deshace, ¿no? Cuando estamos bajo la nube. Por eso es importante que estés en una iglesia donde la unción se mueva, ¿no? Que es la unción la que nos cambia la vida, ¿no? Así es. ¿Verdad? La unción. Claro, mira, la unción nos cambia la vida, nos cambia el rostro, hasta nos rejuvenece, aleluya. Y por eso nosotros, querido hermano, tenemos que orar como oraba el rey David. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Porque tú no conoces profundamente tu corazón, querido hermano. Nosotros no conocemos. Perdón, o lo que hicieron nuestros antepasados también, ¿no? Entonces, como no lo conocemos, tenemos que orar, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Santo Dios, aleluya. Y de los que ya sabemos, primeramente, ¿no? Decía el pastor en la enseñanza, pedir perdón por los pecados que ya sabemos que hemos cometido y los que nos son ocultos, ¿no? Y David decía esto porque David entendió que con el pecado no iba a avanzar su vida. Cuando hay pecado en nuestra vida podemos estar 500 años en la iglesia, querido hermano, y no vamos a ver un avance, un crecimiento, no vamos a ver bendición del cielo. ¿Pero por qué? Porque estamos todavía en pecado y Dios no quiere eso. Santo Dios. Mi amor, usted me quiere preguntar algo, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los cristianos que son libres? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, Jesús es la verdad. Pero, ¿qué espera Jesús de ti y de mí como cristianos? Que querramos ser libres, aleluya. Entonces, vuélvame a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los cristianos que son libres?
los que quieren ser libres. Ujú. Tú llegas a la iglesia y dices, Santo Dios, con tus manos levantadas, esperando una conexión con el cielo, un corrientazo del cielo, y pones el corazón con toda sinceridad y le dices, Señor, hazme libre de esto que angustia mi vida, que me causa sufrimiento en mi vida. Hazme libre, Señor, porque Dios lo que pide, querido hermano, es sinceridad. Pon tu corazón, aleluya. Mi amor. Ujú. Y otra pregunta, ¿cuándo el diablo se queda en una vida? Cuando no hay arrepentimiento. Ahí es cuando el diablo se queda en la vida del ser humano, aleluya, con la falta de arrepentimiento. Entonces, cuando tú y yo hacemos algo que está mal, no nos debe de dar igual. Ojo, no nos debe de dar igual. Inmediatamente tenemos que sentir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viene y nos redarguye de que eso está mal. Entonces, ¿a dónde debemos de correr? A la cruz, a pedir perdón, para que el diablo no tome autoridad sobre ti. Qué precioso, mi amor, aleluya. Y otra cosa, y cuando empezamos a entender como cristianos, dice el pastor, que de lo que Dios nos quiere librar es del pecado y sus consecuencias, dice el pastor que ya no nos da igual lo que hacíamos, ¿no? Sí. Ya empezamos a sacar el tiralíneas y empezamos a afinar, ¿no? Amén. O sea, ya no nos da igual, o sea, lo que hacemos, ¿no? Vamos con más cuidado, vamos con más precaución, ¿no? De decir, no, esto no le agrada a Dios, Así esto es. no le gusta a Dios. Y Así vamos rápido a la cruz, ¿no? A pedir perdón si le hemos fallado. Porque ¿cuál es el mayor problema, mi amor, de la humanidad? El pecado. Es el pecado, querido hermano. Por eso la sociedad está como está. Cuando nosotros abandonamos el pecado, abandonamos nuestras ideas y empiezan a entrar las ideas de Dios, que son los principios de Dios, para que a ti y a mí nos vaya bien, aleluya. Poderoso. Qué bendición, aleluya. Que Dios te bendiga, querido hermano. Yo creo que ha sido una enseñanza bastante profunda, bastante poderosa, aleluya. Vamos a terminar, mi amor, esta preciosa enseñanza con una oración. Mi amor, adelante. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos estado juntos como un cuerpo, aprendiendo tus principios, Amén. tus ideas, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra dice enseñándoles que guarden, Señor. Y hoy hemos aprendido, Señor, tus principios y vamos a guardar tus principios en nuestro corazón para hacerlos vida, Señor, para hacerlos carne en nuestra vida, Señor, y aplicarlos cada día, Señor. Gracias por venir a morir a la cruz por nuestras vidas, por pagar el precio, Señor. Gracias, Dios mío, por librarnos, por salvarnos, Señor. Amén. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados, Señor, que practicaron nuestros antepasados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y renunciamos a toda herencia, Señor, que hemos heredado, Señor. Oh Dios mío, te pedimos que nos gobiernes tú, Señor. Establece tu reino en nuestras vidas cada día. Gobiérnanos tú, Señor. Gracias por darnos esa autoridad, Señor. Amén. Gracias, Padre. Recibimos esa autoridad, Amén. Señor, como hijos, Señor. Porque el deseo tuyo, Señor, es que nosotros le demos órdenes al diablo, Señor. Amén. No que Él nos dé órdenes a nosotros, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de esperanza, Señor, un Dios de salvación, Señor. Amén, Señor. Que convierte la maldición en bendición, Señor. Y gracias, Dios mío, bendice cada persona, Señor. Dale de tu gracia a cada persona que está ahí, Señor, al otro lado de la pantalla, Señor. Dios mío, dale gracia, esa capacidad, Señor, que tú nos das, Señor, para renunciar a todas esas tinieblas, Señor, y poder vivir en esa vida, Señor, que tú diseñaste para nosotros antes de la fundación Amén. del mundo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi amor, y ya para terminar, querido hermano, acuérdate, nosotros cerramos la fábrica del pecado para que nuestra descendencia sea santa, aleluya, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones.